Si nos podrías contar un poco cómo fueron tus inicios en el fútbol, dónde hiciste, bueno, categorías infantiles, bueno, inferiores, bueno, hasta llegar a Boca, ¿no? Bueno, sí, mis inicios fueron en el club, se llamaba Independiente, donde jugué en infantiles. Después de infantiles, ahí mismo también me fui a un club que se llama Atlético Empalme, que es, Empalme es un pequeño pueblo que está pegado a Villa Constitución, donde ahí, digamos, hice prácticamente infantiles y juveniles, hasta que luego a los 14 años, a partir de ahí ya tuve una prueba en Boca Juniors, y bueno, tuve la suerte de poder quedar, y bueno, ya después mi carrera comienza ahí a partir de los 14 años en Boca Juniors. Sí, bien. Y como contaste ahí que fuiste a probarte a Boca, ¿y cómo es que a vos te llega el llamado, esa oportunidad para probarte, bueno, en un club tan grande como lo es Boca? ¿Recordás cómo fue eso? Sí, sí, recuerdo claramente. En ese entonces, bueno, Empalme está muy cerca de Rosario. En ese entonces estaba Jorge Grifa en Newell's Old Boys. Él me había visto, o alguno de sus colaboradores me había visto, y bueno, obviamente que yo al hacer goles llamé un poco la atención, parece, para que yo pueda hacer una prueba en Newell's, pero como Grifa en diciembre de ese año se iba a Boca, entonces como que se detuvo esa prueba a Newell's, y directamente fui a Boca. Y ahí fue, digamos, fue un proceso de 6 meses donde me dijeron, bueno, anda a Newell's, pero espera un poco porque Jorge Grifa se va a Boca, y ahí me querían ver recién en Boca, y fue medio, o sea, en 6 meses fue rápido igual, pero fue esa situación. Mirá, y ahí ya con 14 años ya estabas en Buenos Aires, ya estabas en Boca, bien. ¿Y Sí. cómo fueron, bueno, eso, ese primer tiempo que estabas en el club? Me imagino que la adaptación y eso, a estar viviendo solo, con gente que tal vez que hace 6 meses no la conocía, ¿cómo fue esa Sí. adaptación al club? A ver, fue, como por decir, fue como una especie de adrenalina también, ¿no? Porque uno iba a cumplir su Mm. sueño, pero también tenía esos miedos, como decís vos muy bien, o sea, te encontrás con chicos nuevos, otra vida, salís de tu casa, son muchas situaciones que tenés que enfrentar, pero, a ver, las he enfrentado con el objetivo de que, bueno, yo quería cumplir mi sueño, que era, entonces, quería ser jugador de fútbol profesional, entonces, más en Boca, donde yo también soy hincha, entonces, como que, claro, tenés que decir, bueno, tengo que pasar estos procesos para poder lograrlo. En ese momento no sé si lo pensás tanto, pero entendés que tiene que haber un cambio. Claro, sí, sí, la fuiste llevando por tu sueño, bien. Y esos años que estuviste en inferiores antes de llegar a la primera, ¿qué recuerdos tenés, bueno, de jugar en las inferiores, de meter goles en Boca? ¿Qué recuerdos tenés de esos años en inferiores? Uy, muchísimo, muchísimo, Luca, porque no solamente, a ver, fue una vida solamente de fútbol, o sea, hay una vida también después. Entonces, imagínate, yo tengo amigos todavía, me ha dejado muchos, muchos amigos en inferiores, he experimentado muchísimos clubes, muchísimos partidos difíciles, lugares, viajes. A ver, particularmente fue una aventura increíble, y no se pueden borrar esos momentos donde uno se pone a pensar de dónde estuvo y los sacrificios que hizo, los padres, a ver, mis padres que también iban todos los fines de semana a verme, que no era sencillo porque también tenían un gasto grande para ir a Buenos Aires. Entonces, bueno, tengo muchísimos recuerdos que, a ver, todavía los tengo presentes. Sí, bien. Y después llega tu debut en primera, ¿no? Tu debut como profesional. ¿Cómo recordás vos ese debut? ¿Recordás contra quién fue? ¿Cuántos salieron? Bueno, ¿cómo estabas los días previos al partido? Nervioso y eso. Sí, fue en la cancha de Vélez. En ese momento Boca estaba haciendo de local en cancha de Vélez porque hubo un inconveniente con un hincha y suspendieron el campo. Y a ver, no lo esperabas. O sea, en sí lo vas un poco esperando, pero llega el momento en el cual viene la citación, donde ahí por primera vez veo en el pizarrón que decía mi nombre dentro de los convocados, eran 16, y al último estaba mi nombre. Dije, no, viste, es como que quedás un poco choqueado,
Y me acuerdo, a ver, me acuerdo ese momento más que, a ver, jugar y demás, obviamente que sí, pero me acuerdo ese momento fue muy, muy, muy emocionante porque ahí es como que, claro, decís, todo el sacrificio que uno hizo para que se dé esa situación que uno esperaba, llegó. Bueno, después lo difícil mantenerse, ¿no? Pero digo, en ese momento decís, bueno, llegó el momento, bueno, vinieron algunos chicos, bueno, yo me sentaba al lado de Bermúdez, estaba Córdoba, unos compañeros más de inferiores, y me vinieron, me abrazaron, me saludaron, me felicitaron, así que fue, no sé si, a ver, la emoción fue muchísimo antes ya que el partido. Ya el Claro. partido es como que ya después estás dentro del partido y es como que estás concentrado en tu trabajo, Sí. entonces las emociones por un lado se van. Claro, sí, te recordás más los momentos previos, los días antes, bien. Claro. Y ahí en tus primeros años ahí en Boca, ¿qué sentías vos cuando te iban subiendo a primera, a veces para el banco y eso? Tener a delanteros del club por delante de una grandísima talla, ¿no? Que me imagino que los Sí. tomabas como referentes, ¿no? Aprendías de ellos, ¿no? Claro, 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 Luca. A ver, eso es lo bueno, la competencia. Cuanto más competencia hay, uno lo tiene que tomar de la manera cual tiene que aprender y estar a la altura, porque si no estás a la altura es difícil después competir con... A ver, yo tuve la suerte de jugar con, yo digo siempre con mis ídolos, porque fueron y son, en ese momento, no habían hecho todavía la carrera que hicieron después, pero estaba iniciándola, y hoy en día yo tengo, bueno, los tengo de amigos también, entonces imagínate, hablo con Martín, con Palermo, cada tanto le mando mensaje y me sale decirle ídolo, imagínate que fue muy, muy especial esos momentos donde uno, obviamente, como decís vos, tenés que aprender de ello y porque te lleva la competencia misma, hace de que tengas que aprender más en un club tan exigente como lo era Boca, como lo es Boca. Claro, eso es lo que hace Boca, ¿no? Que tenés jugadores por todos lados. Bien, Exacto. sí. Y después a vos te toca ser parte del plantel campeón de clausura del 99, ¿no? ¿Qué Sí. significó para vos? ¿Cómo fue para vos, bueno, ser parte de ganar un torneo con uno de los clubes más importantes de la Argentina, como lo es Boca? Sí, Luca, a ver, y un poco repito siempre lo mismo, en esos momentos, o sea, uno está tan focalizado que después todas estas situaciones las viví después, o sea, qué importante que fue, ¿no? Haber compartido, pero sobre todo ganar algo, ganar un título, que eso, a ver, se va dando, vas cumpliendo metas de a poco, así, bueno, primero quiero jugar en primera, después quiero sostenerme en primera, y después quiero ver si puedo hacer un gol o puedo hacer muchos goles, después quiero salir campeón, entonces como que vas paso a paso, y que en ese momento, bueno, sí, obviamente que eh, haber estado en un lugar privilegiado, creo yo, y en ese momento cuando era creo que fue lo mejor para mí, personalmente digo que fue la etapa más dorada de Boca en la historia. Sí. Entonces tuve jugadores que me han hecho aprender mucho, que me ha costado muchísimo jugar porque era lógico que también jugaba con grandes figuras, pero que me llevo, viste, muchos recuerdos, obviamente muy lindos. Sí, bien. Después vos también en ese lapso en Boca tuviste la oportunidad de jugar partidos, bueno, en el templo, ¿no? En la bombonera. ¿Y cómo es jugarla y la sensación de estar adentro, que uno lo ve de afuera y es increíble, me imagino cómo debe ser estar ahí Sí. adentro, cómo es esa sensación? Uy, es que a veces es difícil de explicar, Luca, porque en realidad hay que sentirlo, ¿no? Y es difícil de explicar, pero bueno, son momentos, que uno no. A ver, te hablo profesionalmente, es como que entras y sabes que está en tu trabajo. Después quizás en algún córner o algún tiro libre es como que se detiene un poco el partido, deja un poco la concentración, ahí llevas la magnitud de la gente que cuando canta. A ver, yo me pasa que cuando estoy jugando la concentración me hace que no ni siquiera escuche lo que están diciendo, cantan o te gritan, por decir, porque es tanta la concentración que a mí me pasa eso, ¿no? Quizás como te repito, en la situación esa de un tiro libre, un córner, ahí te detenés un poco y escuchás un poco a la gente, pero entrar en un estadio que como es el de Boca impacta muchísimo, sobre todo, a ver, y digo yo,
cuando juega de local es una cosa, pero me imagino el visitante, pero cuando es impactante para el jugador ya del que juega de local. Sí, sí, o sea, uno que lo ve afuera y es increíble, no me puedo imaginar cómo debe ser, ahí debe Claro. ser un espectáculo, bien. Y después, algo que me imagino que debe ser medio complicado, tal vez que algo bueno, es cómo es el mundo Boca, un mundo totalmente diferente a cualquier otro club de la Argentina y bueno, del mundo también, cómo es estar día a día, bueno, en un club tan importante, el mundo Boca. Sí, vos imagínate que en esos momentos no había ni siquiera redes sociales y ni siquiera había teléfonos con cámara de foto, me acuerdo no, no había eso, imagínate que fue hace mucho tiempo y sin embargo yo el primer partido que juego, automáticamente ya en la calle no, fui al supermercado a comprar, bueno, mercadería para mi departamento y la gente ya me reconoció, me reconocieron lo de la caja y, y solamente había jugado un partido solo. Entonces, eh, y más allá de eso, digo que el mundo de Boca es interminable porque hasta hoy en día yo hasta físicamente cambié y el que es fanático de Boca me sigue recordando. Entonces digo, pasaron tantos años y la gente o sea, el fanático me recuerda. Pero bueno, es un mundo que el que tiene la suerte de experimentarlo y lo puede disfrutar, lo disfruta. Lo va a disfrutar mucho. Bien, y es parecida la pregunta, pero ¿qué significa para vos, qué significado tiene para vos haber jugado, haber debutado, haber salido de la cantera de un club tan grande como lo es Boca, ¿no? Imagino que un orgullo inmenso, ¿no? Sí, sí, Lucas, sí, tal cual. Eh, yo tuve la suerte, te decía, de poder ir de chico y poder transitar todo eso previamente, porque creo que ahí te das cuenta de lo que genera, ya siendo jugador de inferiores, ponerte la camiseta. Yo decía, a ver, yo cuando me puse la camiseta del primer partido de inferiores, digo, es la misma camiseta que puse en primera, digo, no puedo creerlo, o sea, es como que no tomaban noción de que era así. Hasta que me puse la camiseta, me vestí, me vi jugador de Boca, entonces ya de algún momento lo vas incorporando eso hasta que llega un momento que sí, bueno, yo ya sé lo que es esto, sé dónde quiero ir y todo lo que significa Boca. eh, en cualquier sector de la vida, digo yo, en cualquier ambiente, digo, ¿no? Eh, es grandioso poder haber tenido grandes entrenadores y ídolos como entrenadores que me han enseñado muchísimo para que yo esté preparado a la hora de jugar en la primera división. Bien, cerramos la parte de Boca y vamos a la parte donde, que también es de las más importantes de tu carrera, que es el Mundial Sub-20. Sí, Te toca ganar el Mundial Sub-20, pero ¿cómo fue la experiencia para vos y bueno, también a tus compañeros y eso, de jugar ese Mundial Sub-20? Todavía te toca a vos meter 3 goles y eso, sacando sí. salir campeón. ¿Cómo es esa experiencia? Que después vamos a hablar del campeonato. ¿Cómo es la experiencia? La experiencia es, a ver, es jugar con la camiseta de tu país, a ver, son dos cosas distintas. Una es jugar con la camiseta de esos club, después la que representa a tu país. A ver, es tremendo, es una sensación tremenda de felicidad, de mucho sentimiento, donde lo vas incorporando sabiendo de que tenés una responsabilidad a la vez muy linda de representar a tu tierra. Entonces, creo que no hay nada mejor que eso, vestir los colores de tu país. Eh, y tuve también la suerte de estar con grandes compañeros, grandes amigos, grandes técnicos, como el cuerpo técnico que tuve de Peckerman con Tocali, bueno, el profe. Tuve la suerte de poder compartir experiencias y momentos inolvidables. Teníamos en ese momento a Marcelo Roffé como psicólogo. Teníamos un grupo, la verdad, muy preparado eh, para que podamos salir campeón. Ellos nos fueron guiando y nosotros obviamente que también aportando lo que cada uno sabía, creo que internamente sabíamos que venían buenas cosas. Bien, sí, todavía en ese Mundial te toca meter 3 goles, ¿no? Que Sí, estaba bien, bien.
Y bueno, y después ahora vamos a hablar de qué significa para vos y bueno, cómo fue ese momento en el que el juez toca el silbato final y salen campeones del mundo, una de las mayores locuras que te puede pasar, ¿no? Sí, sí, a ver, em, es como que ya vas partido a partido. Nos tocaron partidos difíciles. Yo me acuerdo con China, ganamos 1-0. Ese fue uno de los partidos más duros con Francia. Eh, Tuvimos partidos muy duros, pero sabíamos de la calidad de jugadores que había, porque la verdad que eran, hoy en día, ya conociéndolos nombre por nombre, hicieron una carrera estupenda. Pero estábamos, a ver, cuando vos sentís tenés buenas vibraciones, o buenas sensaciones de que esto iba a ir bien, terminó como queríamos. Cuando terminó el silbato, cuando finalizó el partido, bueno, en ese momento nos tocó festejar algo que ya en sí, nos pusimos como objetivo. Entonces, fue una locura, una locura. Sí, sí, todavía ahí en Argentina y todo, ¿no? Bien. Y después una pregunta te voy a hacer que, ¿cómo era la relación de ustedes y cómo era que enseñaban todo? Bueno, el cuerpo técnico de Peckerman, que ya adelantaste un poquito, porque bueno, salían Sí. campeones invictos, que es algo importante. ¿Cómo era la relación de ustedes con Peckerman, con Docali, con el profe Salorio, todo eso? No, re bien, a ver, nosotros tuvimos una preparación, nos preparamos anteriormente, pero también estuvimos un mes antes, estuvimos con mucha más preparación, porque obviamente estábamos en Argentina, eso nos da la posibilidad de poder entrenar más tiempo juntos, conocernos más, y eso también, la parte humana implica mucho, porque no es solamente ir y jugar un partido, irte al vestuario e irte a tu casa. No, no, obviamente que la parte humana estaba muy, muy reflejada en esos cuerpos técnicos. Entonces a ver, en ese entonces eran muy simples los técnicos. No había mucho de decir, bueno, mirá que, o sea, ellos decían cosas muy, muy simples. José, me acuerdo que decía, Perkeman decía que tratemos de jugar siempre, que no tiremos tantos pelotazos, o que siempre que haya mucha sociedad. Y creo que, bueno, se ve reflejado, había muchas sociedades donde eh, se jugaba de primera, eh, pero yo creo en la parte humana es muy importante, Luca, porque también entiendo que como somos personas, somos seres humanos, y creo que también eso, si estás bien en un grupo, y, ves un orden, ves gente que está capacitada, y todo el cuerpo técnico que teníamos estaban a la altura, y entonces, bueno, justamente también nosotros tenemos que apreciar eso y llevarlo a manifiesto dentro de la cancha. Sí, sí, totalmente bien. Mira, yo al profe Salorio, al probador físico, lo tuve, o sea, lo entrevisté acá hace como Qué una bien, semana, un mes. Muy bueno, muy, muy buena gente, sí. un Sí, crack, profe. bien. Después del mundial te toca a vos y irte seguido a talleres, a préstamo. ¿Cómo Sí, es esa oportunidad? ¿Cómo se te da esa oportunidad de, bueno, de jugar en el interior del país? Me imagino algo bastante diferente a lo que era jugar en Buenos Aires, ¿no? sí, 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 tal cual. A ver, no fue un cambio, a ver, fue un cambio positivo porque yo necesitaba jugar, y Talleres me abrió las puertas para poder tener esos minutos que yo necesitaba, porque entendía que yo esperando en Boca, me iba, digamos, saliendo un poco de lo que uno necesita, ¿no? Del- del- de la continuidad. Entonces, Talleres me dio esa continuidad para que yo pueda participar y estar dentro del club. Entonces, fue un cambio, creo que lo necesitaba. No quería, obviamente, irme de Boca, porque siento que yo me he preparado para jugar en Boca, pero bueno, tampoco tuve esa continuidad en Boca para que justamente aparezca un club como Talleres que me abrió las puertas, y bueno, tuve una linda experiencia también en Córdoba. Bien, sí, gran club Talleres, aparte, ¿no? Bien. Sí, Después a vos te toca irte a la Serie B de Italia, pero ¿cómo vos sí, tomás la decisión, bueno, de irte, de cambiar de continente, de cruzar el charco, ¿no? Que debe ser difícil la decisión, tu primera sí. experiencia en el exterior, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, lo de Italia fue,
siempre tuve, como creo todo jugador, ¿no? Poder tener una experiencia distinta en Italia también me hizo crecer muchísimo. Entonces, yo no dudé a la hora de que me ofrecieron jugar en Italia porque creía que era una excelente oportunidad para mi carrera y que estando en Italia, digo, bueno, esta es una linda posibilidad para poder experimentar, que a veces, a ver, más allá de un contrato y demás, creo que era un salto importante para mí para poder decir, bueno, ¿estás preparado para jugar en Europa? Porque entiendo que no cualquiera puede jugar en Europa. Y tuve esa oportunidad y cuando me llamaron no lo dudé, directamente fui y así como lo hice desde chiquito, ¿no? Nunca dudaba, directamente iba y jugaba. Claro, sí, porque viste que hay jugadores que dudan en eso, de cambiarse y demás. Sí, Así que vos no dudaste, fuiste directo. no, no, Bien. para nada. ¿Y allá te costó adaptarte a la cultura? Bueno, ya puede ser en lo cultural al país, en lo cultural o en lo futbolístico. ¿Te costó adaptarte? ¿Fue difícil? En lo cultural, no tanto, la verdad que me gustaba mucho, de hecho, me adapté rapidísimo. Y después sí, el fútbol italiano en ese entonces era muy táctico, entrenábamos de lunes a viernes táctico. Yo sabía que todos los entrenamientos eran iguales, un poco aburrido, pero bueno, el estilo de ellos era siempre jugar o de alguna manera robotizada. Después eso fue cambiando Italia, pero sí que en ese momento cuando yo estaba, era un fútbol que, por decir, hacer un gol ya era mucho. O sea, los partidos eran 1-0, 1-1, 0-0. Los equipos eran mucho más cerrados, entonces, claro, a mí me costaba mucho más porque, claro, la propuesta que ofrecían todos los clubes no era tan ofensiva, sino más de que no te hagan goles y poder tratar de aprovechar alguna situación cuando vos la puedas generar. Bien, sí, es verdad eso del fútbol italiano, sí. Bien, y después te toca a vos volver a tu país, volver a Argentina. Bueno, en este caso a Chacarita. ¿Cómo fue esa vuelta a tu país, ese regreso? Bien, en Chacarita, bueno, yo regreso porque también en Italia mis últimos 6 meses no tuve muchos minutos, entonces cuando se me termina el contrato en Italia, un técnico, un ex entrenador que yo tuve en inferiores, Mastrangelo, eh, agarra a Chacarita y como yo estaba libre, me sabía que estaba ahí en Buenos Aires, me llamó y me dijo, vení Esteban, que acá conmigo vas a jugar, porque necesito tenerte, necesito un delantero, y ahí fue. Chacarita, y agradezco también nuevamente, a mí todos los clubes agradezco, ¿no? Que me abrió las puertas Chacarita para yo poder jugar, me fue muy bien, de hecho, después de ahí tuve la suerte de volver a ir a Europa, pero sí necesitaba ese año completo de continuidad que Chacarita me lo permitió para que yo pueda crecer, seguir creciendo. Bien, sí, en Chacarita te pasa algo particular, que es que a vos te va muy bien, pero el club Sí, estuvo el club, sí, cerca de descender, tipo las dos caras de exacto. la moneda. ¿Cómo fue Exacto, ese momento que vos sí, estabas en un momento grandísimo, pero el club donde estabas jugando no tanto que tal? Por suerte se logran salvar del descenso, pero tal, sí. ¿cómo fue eso? Fue raro porque yo decía, bueno, pero a ver, generalmente cuando el delantero le va bien es porque el equipo le va bien. A mí Claro, me iba bien y hacía goles y claro, digo, y no podíamos salir de esa situación de descenso hasta que nos salvamos en la promoción, pero eh, era, era, a ver, tuvimos muchos problemas, pero a la vez teníamos grandes jugadores, tuvimos grandes jugadores en Chacarita en ese entonces donde, a ver, digo siempre que a veces teniendo grandes jugadores también no te garantiza nada. Entonces, ahí está el fútbol, esto es el fútbol, hay que jugar, y más en Argentina, donde sabemos que es muy difícil jugar, y cualquiera te juega de igual a igual. Entonces, nos costó muchísimo, teníamos una presión bastante alta que al final pudimos sostenerla y bueno, en lo personal me fue muy bien. Quizá el club no como lo quería, pero bueno, al final terminamos eh, salvándonos que de un año que la verdad que no parecía que iba a ser
como lo habíamos pensado. Claro. Bien, la gente de Chacarita es brava, es grande, ¿no? Claro, sí, Sí. sí, sí, son bravos. Ahí no ibas no iban a buscar después de los entrenamientos Ah, o de los partidos, no iban a buscar. mira. Entonces, Fa. sí, bueno, a ver, la presión normal, ¿no? Porque Sí, sí. imagino como hincha, uno siendo hincha de cualquier club, me imagino que no va a estar conforme si hay Ujú. resultados. O sea, si a mí como hincha me pasa de Boca, no estoy conforme y a veces no estoy conforme con los jugadores o con quien sea. Bien, sí, Es sí, mira. normal. Así que les iban a apretar la barra, mira bien. Bien. Después, a base de tus buenos resultados, no del club, pero vos sí, buenos resultados en Chacarita, te toca irte al fútbol griego, ¿no? Que estuviste un par de Sí, tiempo allá. ¿Qué fue lo sí. que a vos te sorprende, lo que más te sorprendió, bueno, cuando llegaste a tu primer equipo allá en Grecia? En Grecia, a ver, primero me sorprendió, la calidad de gente. Yo me tocó un club con mucha calidad de buena gente que me ayudó porque yo apenas sabía un poco de italiano, no sabía hablar en inglés, entonces mucha gente se me acercó para ayudarme, tenían traductores, en lo cual eso también influye mucho a la comunicación, porque si no parece que estás aislado de todo. Tuve un gran entrenador, Sabas, se llama Sabas Cofidis, yo creo que fue clave para mí, eh, porque tuvimos unos 2 años con él fantásticos donde aprendí muchísimo con él. Los entrenamientos con él eran siempre con pelota y te daba gusto ir a entrenar, ¿viste? Como decir, quiero ir a entrenar, quiero que se termine este partido, este día y mañana tenía ganas de volver a entrenar. Entonces, eso nos llevó, al menos a mí me llevó a valorizar mucho más el fútbol griego y sobre todo de la mano del entrenador que este, nos hizo jugar un buen fútbol. Creo que en ese entonces Heracles, el club donde estuve yo, era el que mejor jugaba, eh, el que mejor fútbol tenía y, y sin dudas, ¿eh? Más allá de que estaba Olympiacos y Panathinaikos, que son grandes clubes donde tenían grandes figuras, pero nuestro juego era de equipo, más que de individualidades. Pero sí, Grecia, yo estuve 4 años, como ya obviamente lo sabrás, Luca. Fue muy lindo. Es un país que tengo mucho, mucho cariño. Bien, ya adelantaste un poco la parte de Iraklis, pero fue que fue el equipo de Grecia que mejor te fue, ¿no? ¿Cómo fue Sí, ese paso por Iraklis? Que me imagino que debes tener brutos recuerdos, un poquito más sí, detallado, a ver si te puedes meter ahí. sí. Por eso fue una etapa mía de transición donde ya había encontrado una madurez. Yo tenía 24 25 años, donde creía que ya tenía la madurez suficiente para jugar. No digo que antes no, pero no tenía continuidad, no tenía partido, entonces fui de a poco lo que tuve en Chacarita antes me dio la continuidad para seguir haciéndolo en Heraclis. Entonces, eh, es como te repito, fue un club donde yo me sentía pleno, donde sabía que en cualquier lugar donde iba a jugar o en cualquier sector donde yo me ponía en la posición, el técnico sabía que yo podía darle. Entonces, eh, tenía mucha confianza. Bueno, todo se genera mediante la continuidad, la confianza, el entrenador. Son muchísimos condimentos para que vos estés al 100, hasta a veces sin esperarlo. Entonces, uno se prepara, pero a veces las condiciones no se dan. Y en este caso a mí se me dio todo. Entonces, yo creo que fue la mejor época de mi carrera, en Grecia, y porque se dieron todos estos condimentos que te decía, justamente. Bien, sí, después estuviste en otros dos equipos allá en Grecia, pero antes de irte al fútbol peruano que te termina yendo después, Sí. ¿qué aprendizaje vendría a ser más bien la pregunta te llevas, bueno, de ese paso por fútbol griego que fue rico, fue bueno? ¿Qué aprendizaje te llevas de Grecia? Aprendizaje muchísimo en lo familiar. A ver, imagínate que nació mi hijo estando en Grecia, que justamente hoy cumpleaños mi hijo. Entonces, como te dije antes, fue para mí lo mejor que me pasó estando en Grecia porque fueron muchísimas emociones juntas. Eh, Sensaciones que estaba muy bien con el fútbol, estaba muy bien con mis hijos.
con la familia estaba muy bien, de hecho estábamos proyectando quedarnos en Grecia, bueno, imagínate, fueron momentos muy fuertes, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo familiar, hasta que después, bueno, estuve 4 años, después ya me tocó otro lugar, pero tengo sensaciones o experimenté cosas que pensé que no me iban a pasar. De hecho, yo pensé, quizás Grecia de ser un año. Yo pensaba irme un año nada más, porque me imaginaba un- algo diferente y sin embargo me quedé 4 años. Sí. Mira, de un año pasaste a cuatro. Bien. Sí, Y después, bueno, como ya dije, te toca el fútbol peruano, ¿no? Coronel Bolognesi. Bien. sí, Y te toca lamentablemente perder la categoría. ¿Qué sí, tan lastimoso fue, bueno, ese descenso? Que imagino que es lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol, ¿no? sí, sí. Yo cuando voy a Coronel Bolognesi ya agarro una etapa en la cual ya venían de 6 meses, que no venían muy bien. Y bueno, hubo muchos cambios en esos 6 meses donde estoy yo y vengo yo y otros chicos más, donde los cambios no resultaron. Eh, a ver, obviamente que no era la mejor quizás oportunidad para poder jugar y demás, pero afrontando siempre las situaciones difíciles, uno no las elige a veces. Bueno, hay que ir y ponerle el pecho a la situación. Pero sí que eh, de Perú fueron momentos difíciles, donde también el club estaba pasando un momento institucional también difícil. Y bueno, uno, como dije antes, a veces no elige, tiene que ir a adaptarse a la situación y ponerle el pecho a lo que nosotros sabemos hacer, al fútbol, porque si no, yo creo no me arrepiento, al contrario, son situaciones que también te hacen crecer, ¿no? Las derrotas también. Bien, sí, obvio. Bien, después te toca volver a Argentina y tenés un paso por Ñublense en Chile después. ¿Cómo Sí, fue esa oportunidad de jugar en el fútbol chileno? ¿Cómo fue ese paso tuyo en el fútbol chileno, ¿no? Que un fútbol lindo, un fútbol diferente. sí, sí, en Chile estuve muy bien, también eh, fue una oportunidad también que estuve en Ñublense, que tenemos un grupo muy, muy, muy humano, muy lindo. Eh, bueno, ya tenía experiencia anteriormente de estar en otros países, entonces como que la adaptación ya pasa a ser normal, más allá de los cambios y demás, pero Chile es un país muy lindo en todo sentido, tengo muchos amigos eh, chilenos, pero en el club particularmente era un club sumamente importante y ahí también tuve muchísimas lindas experiencias. Bien, sí, Ñublense es un equipo que me imagino que está en crecimiento porque hoy en día juega Libertadores, todo. Sí, exacto, exacto. Bueno, yo creo que desde esos momentos ya el proyecto era de la gente que estaba en el club. Sí, sí. Entonces, bueno, así como todo, no son fáciles los proyectos y creo que Ñublense es un club eh, y por su gente también, tiene un hermoso estadio, entonces Chile tiene mucho potencial, obviamente que Sí. también necesita de mucho trabajo, pero en ese momento nosotros estábamos en un momento muy, muy, muy lindo y tuvimos un gran entrenador también, tuvimos grandes jugadores, entonces he aprendido mucho en Chile. Sí, sí, Chile viene creciendo el fútbol, sí, los estadios están construyendo y eso está Sí, tan bueno, bien. Después te toca tu paso medio raro, tal vez exótico, por Indonesia, ¿no? ¿Y cómo vos tomás la decisión ya estando acá en tu continente, todo, de irte a jugar a otro continente totalmente diferente? No es que sea Europa, Norteamérica, algo de eso, Asia. sí. ¿Cómo tomás vos esa decisión? A ver, en ese momento yo había quedado sin club, estaba sin club y me llama un representante y me dice que bueno, que la posibilidad de ir a Indonesia eran de un mes, que se había lesionado un delantero, que necesitaban otro delantero. Bueno, yo voy por un mes y ahí me fue bien, jugué 3 partidos, hice 4 goles y se ve que ahí tuve un buen visto del club y me quisieron renovar. Y ahí puse un poco las condiciones yo porque no era sencillo vivir en Indonesia. Eh,
fue que sin, casi sin buscarlo, porque fue solamente, dije, bueno, me voy un mes, total es un mes y ya me vuelvo. Pero sin embargo la sensación quedó buena y la dirigencia me quería contratar por un año, entonces ahí dije, bueno, ya un año, ya es otra cosa. Eh, pero bueno, obviamente que también encontré gente seria en Grecia, perdón, en Indonesia, y después dije, bueno, lo tomo con aventura. Y me Sí, pareció, también dije, bueno, obviamente que me pagan por lo que hago y por lo que me gusta hacer, y además tengo una experiencia nueva, una aventura nueva, que diferente cultura, donde también conocí y tengo grandes amigos todavía en Indonesia. Entonces, lo tomé de esa manera y creo, Luca, que uno cuando es jugador de fútbol, justamente tiene que ser profesional. Entonces, uno a veces, como dije antes, no elige dónde quiere jugar. Sí, me hubiese gustado jugar en España, sí me hubiese gustado jugar en, no sé, por decir en Barcelona, obviamente, en Madrid, pero uno donde le toca tiene que ir sí. y me pareció, a ver, más allá de lo profesional dije, bueno, lo tomo como una aventura también. Sí, fue una aventura, me imagino bien. En Sí. ese lapso que estuviste allá en Indonesia, ¿cómo viste vos el fútbol asiático, fútbol que, bueno, está creciendo, se podría decir bastante, ¿no? ¿Cómo viste el fútbol allá? Bueno, en esos momentos, a ver, el fútbol, a ver, había tres equipos muy poderosos, después lo demás no. Eh, pero en ese momento no era no es una liga, no, además, no sé ahora porque estoy un poco desactualizado, pero no era una liga que tuviera competencia. Sí, los primeros, en este caso que jugábamos con equipos nosotros salimos segundo en un torneo. El primer que salió campeón es un equipo en el cual podía competir tranquilamente, porque tenía grandes jugadores. Nosotros también, pero es como que, a ver, yo también desconocía mucho el fútbol y lo fui viendo en ese momento. Entonces, quizás, no sé, por decir, eh, ellos son muy fanáticos, Mirá, todos los estadios están llenos, o sea, tiene mucho fanatismo por el fútbol. Pero sí que obviamente no es una liga que pueda competir, creo yo, al nivel que uno quizás pretende, ¿no? claro. Eh, pero y entiendo que los extranjeros son los que hacen la diferencia. Sí. Entonces, había muchos equipos que tenían muchos extranjeros que eran los que obviamente marcaban la diferencia y estaban siempre escalando, sea en la tabla de goleadores o en las posiciones. Mirá, bien, así que, o sea, un fútbol que crecía a base de los extranjeros, mirá. Bien. Sí. Y después te toca, ya estando acá en Argentina, acá no, allá en Argentina, tomar la decisión de retirarte, ¿no? Que me imagino que es por lógica, es por la edad, pero me imagino que seguiría siendo difícil, ¿no? ¿Y qué tan difícil fue tomar esa decisión que no lo quiere ningún jugador terminar su carrera? Sí, 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 no, a ver, lo mío fue muy sano, o sea, a ver, yo me retiré a casi los 33, que hoy en día un jugador sigue siendo joven prácticamente. Un día voy a concentrar y no tenía ganas de concentrar. Dije, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasa? Me quería quedar en mi casa. Y a la semana siguiente me pasó lo mismo. Y es como que ya me había perdido las ganas de competir, ¿no? Ni siquiera de entrenar, porque me encanta entrenar, me encanta jugar al fútbol, lo sigo haciendo con la edad que tengo, pero sentía que ya no quería competir más. Y algo me dijo a mí esas 2 semanas seguidas, dije, bueno, fue simple, dije, bueno, termino mitad de año y dejo de jugar. Y así fue muy sencillo. A ver, no lo sufrí tanto, Luca. Mirá. Sí, extraño, como te digo. Veo chicos que entrenan todos los días con pelota en la cancha de fútbol. Sí, me encanta, me encantaría hacerlo. Pero fue No fue muy, tan muy, difícil. muy así, sí, muy sencillo lo mío, muy rápido. No, Bien, no dudé, no sí. dudé ante el instinto. Ahí ya está en Argentina, ¿no? Ya está jugando en Argentina ahí, ¿no? Sí, ya estaba jugando en Argentina, estaba en En Camioneros, un Camionero. club del Sí, ascenso. que hoy hace poco Eh, ascendió, hace como 2 semanas. Hace poco, exacto, hace poco ascendió, que es un club que
tiene muchísimo para crecer. Sí, Hemos ascendido también, yo ascendí con Caminero, entonces es un club que está, a ver, por eso es muy difícil en Argentina y en cualquier lugar ascender, sí. pero es un club que tiene muchísimo potencial porque, bueno, tienen todo, o sea, el jugador va y juega, no tenés que dedicarte solamente a jugar, que ahí tenés la predisposición, tenés todo para hacerlo. Bien, sí, bueno, y esta es la última pregunta como para cerrar un poquito, que es sobre el Sí, fútbol argentino, que sí. es, ¿cómo es para vos, cómo es la sensación para vos de jugar en el fútbol argentino, de visitante, bueno, mismo de local, con el tema de las hinchadas y eso, que me imagino, ¿lo tomás como un plus para jugar mejor o medio como que asusta? No, al contrario, yo creo que, a ver, la genética de, bueno, no sé, de argentino, y ustedes también son así, ¿eh? Sí, El uruguayo, o sea, cuanto más presión hay, más te gusta. Entonces, yo creo que son distintas experiencias, ¿no? De jugar local, sabes que tu gente te alienta y sabes que tenés el apoyo de tu gente, es hermoso, pero también del otro lado, cuando jugás de visitante y sabes que hasta te pueden tirar de todo, es, es una experiencia, digamos, o experiencia, es una sensación de, bueno, pará, yo tengo que jugar el partido, o sea, no me tiene que detener un canto o un insulto, al contrario, es como que, sí, yo creo que, hablo en línea general, el argentino como que, al contrario, se potencia en esas situaciones más difíciles. Y a veces hasta jugando de local no están tan libres como juegan de visitante. bien, mirá. Pero eso un poco es lo que yo veo, Lucas. Sí, sí, sí. No sé si todos verán lo mismo, ¿no? Pero me da esa sensación.